Yo no sé si ustedes llegan a ver la portada de esta edición. Dice, poesías reunidas, y abajo un retrato, Carmen Soler. No se sabe si el retrato es de Carmen Soler o de otra persona, porque Carmen Soler solo no es el título. Entonces, yo creo que aquí hay un defecto muy propio de esta editorial, que es la de dar nociones aproximativas del texto. Y aquí también, ¿verdad? Poesías reunidas. Carmen Soler, uno tiene que conocer las poesías de Carmen Soler para saber que son de Carmen Soler. O si no, no se sabe. Entonces, es una edición que no tiene. Ahora, el árbol de Pedrito y otros poemas. Yo lo conocí a Alberto Sisa en la biblioteca de la Manzana de la Piedad. Él trabaja en esa biblioteca. Es una de las bibliotecas más bonitas que hay en este país. ¿Por qué para mí? Porque todos los libros están al alcance del lector. El lector puede pasarse horas enteras leyendo ese libro, pero no lo puede sacar, no lo puede llevar a su casa. Entonces, quiere decir que ahí hay una voluntad de proteger a los libros. Y eso para mí cambia totalmente el estilo de la biblioteca. Bueno, ahora yo quisiera hablar de un poema que no estaba previsto que yo hablara de él, porque me gustó muchísimo. Es de Alberto Sisa, el árbol de Pedrito y otros poemas. Cerca porque no sabe cmo va a salir la foto. No. Mira, por favor, no me saques. Está grabando para Alberto Está Sisa. grabando para Alberto Sisa. Bueno, él no vino esta tarde. Todavía no llegó. Todavía no llegó. Bueno. Estoy tratando de sacármelo de encima, pero se necesita, pero no importa. Tu luz puede apagar. Viste que igual se queda en el directo. En el directo también se queda guardado. Sí. Pero el sonido. Y con el sonido. Porque Está ahí el es parlante. como si estuviera yo, una policía, ¿verdad? Como alguien que tiene que confesar algo. No sé qué es lo que puedo confesar. Yo le grabo acá a José, ¿sí? Ya que le intimida. Perdone este imperio. Ahora, yo creo, para volver a su trabajo, yo creo que es importantísimo que uno comunique a los demás una pasión. Y eso es lo que usted comunica. Entonces, yo iría más lejos. Yo trataría de ver cómo traduzco yo esos poemas. Ahora, tendría que aprender el ruso primero. Claro. Y ese es un escollo enorme. Es un escollo enorme. Porque si traduce de otro idioma, es muy posible que traduzca al traductor no al idioma. Entonces, yo lo que quisiera es decir en pocas palabras todo el entusiasmo que me da este poema, este libro
de Sisa, claro. Voy a sacar los anteojos porque no estoy viendo nada. Entonces, el poeta Sisa nos describe, digo, desde la expresión trascendente de la palabra, una obra amplia por su temática que favorece, que florece armoniosamente en un árbol, hondo, frondoso, memorable, y recorre calles, paisajes urbanos, personajes, y está ligado además al itinerario de su propia existencia. El acceso a algunos poemas suyos que son significativos nos lleva a la vez a otros libros, a otras historias, porque Alberto Sisa es un enorme lector y conocedor de hechos y circunstancias que han dejado huellas en la humanidad. Quiero decir con esto que solamente la personalidad de Sisa es la que parece ganar terreno. Entonces habría que leerlo a él, no una propia traducción. Exacto. Pero yo no sé si eso es posible. Porque si Alberto Sisa es, como yo digo, un enorme lector y conocedor de hechos y circunstancias que han dejado huellas en la humanidad, yo no sé si eso se puede rescatar como para que un grupo de gente oiga la traducción y se quede con eso. Yo creo que la traducción de un clásico también está en su límite, en este caso, es algo muy delicado, que no soporta que se lea lo que no se traduce. Entonces, bueno, no sé. Ahora, quiero decir que el árbol de Pedrito y otros poemas es un libro entrañable. ¿Por qué? No sé. Yo estoy poniendo mis tripas aquí lo que afirma, pero no sé si vale la pena. ¿Qué es lo que vale la pena? Que te pongan su tripa con eso. Ah, bueno, yo voy a leer lo que tradujo este señor. El poeta Alberto Sisa nos escribe desde la expresión trascendente de la palabra, una obra amplia por su temática que florece armoniosamente en un árbol hondo, frondoso y memorable, y recorre calles, paisajes urbanos, personajes, y está ligado al itinerario de su propia existencia. El acceso a algunos poemas suyos que son significativos nos lleva a la vez a otros libros, a otras historias, porque Alberto Sisa es un enorme lector y conocedor de hechos y circunstancias que han dejado huellas en la humanidad. Y en este momento estoy pensando en mi compañera de la izquierda, que me dio para que yo leyera un fragmento de algo que ella había escrito, en el que el hijo pequeño era el personaje principal. Y yo no sé, yo traduje, yo hice un comentario sobre ese texto, pero yo nunca supe si ese comentario era exacto o no, porque fue el entusiasmo el que me llegó, pero yo no sé si ese entusiasmo era propio del texto o yo le ponía ese entusiasmo.
Entonces, con todo esto yo quiero decir que leer un libro es todo un viaje que se emprende y que entonces quizás valga la pena hacer ese viaje, pero al centro del texto que se está leyendo. Y eso nos llevaría a descubrir al escritor mismo. No sé, estoy improvisando porque yo habría querido tener aquí a Sisa, pero Sisa no Vino. está. No vino todavía. No vino está. todavía. Bueno, Sí, hubiese estado lindo el ping-pong, pero no llegó. ¿qué cosa? Que hubiese estado bien que él estuviese ahí para poder. Ah, sí, bueno. Pero yo voy a continuar con lo que yo creo. La obra de Sisa me parece, desde que yo empecé a conocerlo, hace unos años ya en la biblioteca municipal, una obra amplia por su temática que florece armoniosamente en un árbol hondo, frondoso, memorable, recorre calles y paisajes urbanos, personajes y está ligado además al itinerario de su propia existencia. El acceso a algunos poemas suyos que son significativos nos lleva a la vez a otros libros, a otras historias, porque Sisa es un enorme lector. Y esto ya lo he leído y me disculpa. Lo contrario. Su poesía amorosa tiene un dejo de nostalgia, de dicha apenas declarada. Sus razonamientos son la suma de su experiencia y sus conocimientos nos llevan a pensar en el prójimo, en nosotros mismos. La esperanza es esa vida fresca, ese aroma profundo de lluvia recién caída, nos la entrega talentosa y generosamente en muchos versos. El autor renueva la fuerza de su compromiso poético con los lectores en esta nueva entrega literaria que saludo y celebro con entusiasmo.